demorados, pero bueno, valió la pena. Le agradecemos a Gabriela de Orquídea Belén que nos haya visitado, que nos va a dar la charla hoy. Gracias por invitarnos a todos, a Miguel. Miguel es especialista en ollas. ¿Ah, en sí? el vivero nosotros tenemos orquídeas y ollas. Él hace ollas, le vamos a hacer una charla otro día a él. ¿Ollas de qué? Ollas carnosas, plantas. Ah. Es especialista en variedades de ollas. No, Entonces en el vivero... Sí. ¿De dónde son? De Escobar. Ya, yo empiezo a comer. De Escobar. No, de Quintana. Está bien. Pero bueno, hoy nos va a hablar de aspectos fitosanitarios de las orquídeas, que es un tema que siempre nos preocupa, que siempre tenemos que estar atentos, porque por ahí, como recién hablaba, me acabo de comprar una Forbesi que la tenía hermosa, con varios frentes, y de pronto un día no me di cuenta, las cochinillas se metieron, fueron a las raíces y fue el fin de la planta. Entonces, a muchos nos habrá pasado y ya hemos matado miles. Bueno, saludarnos, ya nos saludamos, allá nos presentaron. La idea de esta charla es darles algunas pautas, algunos conocimientos, algunos nombres. Hay un apunte que se lo entregué a Fernando. Sí, lo tengo yo. Ah, Lo bueno, voy a gracias. escanear y lo voy a pasar al grupo. Ahí está, perfecto. Después si lo quieren leer, las fotos no las tengo como para, pero sí se las puedo pasar, si las, se las guardan y las pueden tener también. Como todos nosotros somos orquidiófilos fanáticos, coleccionistas, nos pasa siempre que compramos plantas de todo tipo y de todo clima. Entonces nos encontramos siempre con el problema de que esta me gusta, me la llevo, ay, pero es una bandacia, pero ¿dónde la pongo? Que el invernadero es chiquito, que el jardín de invierno es frío. Es un problema cuando a uno le gustan tanto, y me incluyo, porque nuestro vivero es un vivero chico donde tenemos un vivero con temperatura, que no es un vivero caliente, es un vivero frío templado, donde la temperatura en invierno con estufa y todo baja a 8 grados. Las plantas están adaptadas, pero les traje algunas hojas, en especial de un Agraecum que tengo hace 20 años, para que vean lo que le hace el frío. Entonces, cuando uno quiere tener de todo es complicado, porque el clima se transforma en un enemigo, por lo menos en nuestro país, en nuestro lugar. Donde yo vivo en Escobar, las temperaturas caen heladas, entonces sí o sí hay plantas que uno las tiene que reparar. Yo al aire libre tengo todas las laelias, tengo cattleyas, oncidium, pero algunas puede pasar que con las heladas y el frío sufran igual. Entonces, cuando las características del clima no las beneficia, cuando el agua es excesiva, cuando el frío es excesivo, cuando la humedad es excesiva, ¿qué pasa? Aparecen las plagas y las enfermedades. Las enfermedades son hongos, bacterias y virus. Son los agentes bióticos que las atacan. Y están, por un lado ellos y por un lado los agentes abióticos, que son los que yo les conté antes de las cuestiones climáticas. Pasamos la segunda. Entre las cuatro que les mencioné, entre los tres que les mencioné, hay diferencias entre bacterias y hongos, aunque a veces las manchas que nos dan nos cuesta identificarlas. No es que uno vaya a ser un especialista en una plaga, en una enfermedad, pero cuando uno dice ¿qué le pongo? ¿Es un hongo? ¿Es una bacteria? Y agarra un prospecto. En el prospecto hay un montón de palabras que uno no entiende. Fitospora, erwinias, qué sé yo, un montón de cosas que uno lee y dice ¿qué será de todo esto? Entonces por lo menos tener un panorama. Las bacterias son microscópicas, producen en la planta, cuando uno ve una orquídea atacada por una bacteria, se produce una zona blanquecina, siempre, acuosa, que en general se llena de agua, de líquido. Esta zona después se va a empezar a transformar y según la bacteria que sea, puede dar manchas negras, negruzcas, que después terminan deprimiéndose y se secan en el centro, o puede dar una infección masiva. La bacteria tiene la característica de ser pectinolítica, lo que hace es comer las paredes de las células vegetales. Los hongos, a diferencia, pueden traslocarse por la planta, pueden trasladarse por la planta. Las bacterias son locales. ¿Cómo aparecen? Y aparecen por alguna lastimadura que uno le haga, que se caiga una hoja y pueda quedar una lastimadura.
Entonces, si el ambiente es propicio, si la humedad es propicia, si el calor, porque las bacterias son de calor, se dan entre los 20 y los 30 grados, esa es una de las características que tienen. Entonces, si el ambiente es propicio, ellas colonizan. ¿Y cómo colonizan? Empiezan así, empiezan a comer despacito las células y no tienen la capacidad del hongo para trasladarse por la planta. Si las hojas son erectas, es probable que las bacterias no ataquen, sobre todo las erwinias o erviñas, que atacan la Phalaenopsis. Las Phalaenopsis son sumamente delicadas. Cuando le queda una gota de agua en verano, hace calor, hay mucha humedad y eso es un caldo de cultivo exquisito para las bacterias. ¿Y cómo aparecen? Empieza a aclararse el tejido. ¿Querés pasar la segunda? Empieza a aclararse el tejido, no en este caso. A ver la tercera. Acá. ¿Ven cómo empieza la mancha? Entonces es una mancha acuosa, eso se empieza a estirar y como las plantas son monopodiales y ataca el centro, la planta se termina muriendo. En el caso de las cattleyas, ¿querés volver para atrás? En este caso, las plantas, las bacterias ocasionan manchas que se llaman manchas marrones, manchas acuosas. La bacteria que ocasiona esto es otra que se llama Pseudoborax. Lo que hace es, en plantas adultas, no ocasiona grandes problemas. Las cattleyas de bulbos viejos, cattleyas que uno tiene hace muchos años, pueden aparecer con manchas, pero no es una enfermedad que las vaya a matar. Va a quedar como determinada en esos bulbos viejos. En cambio, en plantas jóvenes sí puede ser devastadora, como en el caso de las monopodiales, que las destruye, como si fueran las Phalaenopsis. El método de cura no hay demasiado. Hay antibióticos que se usan, son los que se usan en el campo, la grimicina y demás. No es muy común que aparezcan tampoco. Nosotros no tenemos viveros que puedan ofrecer plantas susceptibles a las bacterias. La verdad que tenemos un buen cultivo de Phalaenopsis con productores buenos, no es común. Las condiciones tendrían que ser muy malas para que ellas se enfermen. Recuerden lo del agua en el centro, que es mortal, y en el invierno es devastador también porque aparecen los hongos. Entonces cualquiera de los dos casos, en el caso de la Phalaenopsis, son delicadas. ¿Cómo comprobar si es una... ¿Querés pasar la otra? ¿Cómo comprobar si es una bacteria de esto? El método más común es un palillo en agua y colocar... perdón, en agua no. Un palillo y tocar un ají de los pimientos. ¿Vieron cuando se pudre el ají? Que uno lo agarra y está blando, o que tiene unos lamparones, bueno, esas son ervinias. Entonces, si el ají a los 2 o 3 días, estando a temperatura, se pone blando, eso es una bacteria. Es un método fácil para el que quiere experimentar algo y ver algo. Entonces, con relación a ellas, los cuidados son los cuidados en general que uno toma como para que las plantas no se infecten. Los que tenemos vivero, el vivero es un arma de doble filo si uno no lo sabe controlar. Las que están afuera dependen un poco del clima, pero en un ambiente cerrado como en el vivero, todo el mundo a veces dice, o los clientes se dan, no, pero ustedes tienen vivero, es muy fácil. No, el vivero es complicado, el vivero si no tiene buena ventilación, y el gran problema es el invierno, donde uno lo tiene que cerrar todo. ¿Por qué? Porque como cultivamos de todo y queremos vender de todo y coleccionamos de todo, las plantas que son delicadas al frío tienen que estar encerradas. Para que tengan una idea, en casa, por ejemplo, ahora hay un ventilador funcionando, que funciona las 24 horas. En realidad hay 2. A la noche yo apago uno y dejo al mínimo el otro, que mueve el aire. La estufa está adelante, donde yo tengo más que nada las plantas más sensibles. Tengo mis bandas, tengo el Angraecum, que ahora les voy a mostrar la hoja. Bueno, tengo una serie de plantas de mi colección y no de mi colección que están en esa zona. Entonces el aire se mueve muy, muy despacito, va cambiando la temperatura en el ambiente y no hay una temperatura pareja en un lugar y en otra. ¿Por qué? Porque si el ambiente, aparte de estar frío, está húmedo, es devastador, porque la humedad se estratifica en el ambiente. Entonces, si no hay aire, cuando uno entra a un lugar que siente un frío que se le mete en los huesos, bueno, ellas sufren mucho más que nosotros.
Por eso es importante que los viveros tengan, si no pueden ventilar manualmente, en el caso del nuestro, que le pusimos doble nylon, porque es una cuestión aparte comercial también, entonces las plantas las tratamos de proteger lo más posible, tienen doble nylon, las paredes del vivero tienen una cámara de aire entre la pared que está apoyada y los postes de afuera, para que en esa cámara de aire amortigüe el frío. Ayuda y muchísimo. Nosotros antes no la teníamos. La hicimos con Miguel hace 3 años y cambió un montón. Entonces, con doble nylon, un bajo techo, la manta antihelada por dentro, y si no ponemos ventilador, las plantas pobres están. Yo inclusive los días que la temperatura levanta a 18 grados, abro la puerta lo más que puedo, más los 2 ventiladores, y apago la estufa. Entonces las plantas por lo menos tienen circulación de aire. Les digo esto, a lo mejor por ahí les resulta una pavada, pero es sumamente importante, sobre todo con algunos hongos que atacan, porque si no hay movimiento de aire, los hongos explotan y con todas las ganas. Bueno, entonces, en las bacterias solamente saber el tipo de manchas que puede dar, que dan manchas acuosas. Las erguiñas tienen la característica de dar feo olor. Tiene feo olor, es como el agua cuando uno deja las flores, igual. Esa es la característica que tienen. Acuérdense que siempre la higiene del lugar es lo fundamental. Tener el lugar limpio, que no haya hojas demasiado, si tienen algo cerrado, ¿no? Si es abierto no, porque hay aire. Si está cerrado y es un jardín de invierno, un vivero, siempre que el lugar esté limpio, eso es importante. Nos vamos a... Los hongos, a diferencia de las bacterias, tienen, algunos de ellos, la capacidad de desarrollarse a través de la planta. Arrancan por la raíz y pueden trasladarse por toda la planta. Pueden iniciarse en la raíz y ascender, o pueden ascender y deslizarse por los vasos de conducción. Las bacterias son locales, van comiendo en el lugar y van agrandando el lugar. Los hongos tienen esa diferencia. O bien, el hongo puede llegar a la planta por una lastimadura que podemos hacer nosotros cuando se nos ocurre cortar y decimos esta planta la corto, pum, corto así, y ahí podemos tener un gran problema si lo hacemos así nomás sin tener cuidados. O puede ser una herida, o puede ser también cuando se cae una hoja naturalmente. Si la hoja se cae medio verde y queda una herida, esas heridas son bien propicias para que, si el ambiente que estamos es propicio, haya alguna espora por ahí, se aloje y desarrolle un hongo. En este caso, el primer hongo y el que hace desastres en casi todo, en Brasil es un problema bastante serio, es la pudrición negra. La pudrición negra, y creo que algunos ya la deben haber visto, es muy característica. Son 2 hongos, hay un hongo que se llama Phytophthora y el otro se llama Phytum. Los dos producen pudrición negra. En el caso de las plantas pequeñas, en los plantines, producen lo característico que se llama dumping off, que es que el plantín se cae y pasa en los semilleros de tomate, en los semilleros de lechuga, que uno siembra y dice, uy, ¿qué pasó? Están todas las plantulitas caídas. Bueno, eso es porque el sustrato que uno usa sea la tierra, o sea, el sustrato a veces no está limpio, no está esterilizado. Y acá hago hincapié en esto. Yo, con todas nuestras plantas, nosotros cultivamos muchas nosotros, yo hago de corte, hago de seedling, entonces el sustrato lo manejo yo. Yo lo preparo, todo lo que yo planto, mi vivero es chico pero hay mucho, si alguna vez alguien viene lo va a ver, está muy lleno. Entonces tengo que tener más cuidado con las cosas. El sustrato yo lo paso por agua, la madera, los chips, los dejo 2 días en agua, los saco del agua, lo dejo secándose y lo paso 20 minutos por vapor. Todo lo que está plantado en mi casa, el sustrato está pasado por 20 minutos de vapor o 30. Después lo dejo en una zaranda que tengo y lo dejo fuera, al sol. ¿En una vaporera lo sé? Sí, vieja, de esas, la Sí. tengo, mi mamá me la regaló, pobrecita, en una cacerola. ¿Y lo pasás por agua fría o templada? No, el vapor, no lo hiervo. No, el vapor. lo dejo en agua, dijiste. En agua común. Agua de la calle. Eso es por los taninos. A veces inclusive se puede dejar hasta 7 días. Lo que pasa es que hay que cambiarla porque el agua se pudre.
Con 2 o 3 días van a ver que el agua sale de color roja. Esos taninos también son medio perjudiciales para las raíces, entonces que esté bien lavado, y si no lo quieren pasar por una vaporiera, hasta lo pueden poner en una bolsa bien cerrada y puede ir al freezer. El freezer también es desinfectante. Puede ser freezer o vapor, cualquiera de las dos cosas. Bueno, yo lo hago con todo el sustrato. Hay quien dice que soy fanática. No, no soy fanática. La madera viene de lugares sucios, inclusive levantan tierra y todo lo demás, así que está bueno lavarla porque van a ver en el fondo todo lo que queda. Yo me suelo ir por las ramas en las charlas, así que ustedes me avisan cualquier cosa. Y vuelvo a lo de los hongos. Entonces, un hongo que puede penetrar por la raíz, es importante que el sustrato sea bueno como primera medida preventiva para tener en claro esto. Las pudriciones negras lo que tienen de característico es que uno las toca y son blandas, y dan, algunas a veces tienen feo olor. Esas manos cuando uno toca algo siempre pasadas por desinfectante o lavándose, porque el traslado del hongo de planta a planta lo puede hacer. Si la planta está infectada así y yo riego así y salpica, bueno, es probable que si ese hongo tenga una exuda, tenga alguna gotita que haya exudado, puede ser que esa gota en el agua de riego salte a otra planta y se infecte. Entonces, vamos agregando medidas, el sustrato que sea limpio, el agua, que la calidad del agua sea buena. Nosotros regamos con agua de lluvia porque el agua de pozo que tenemos es muy dura. Por eso tenemos mucho musgo, porque cada vez vamos agregando más musgo porque hay un problema de sequía que ya venimos teniendo, no nosotros solos, no en el mundo. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta. La otra, las heridas que uno le pueda producir, y el riego, que no salpiquemos todo, sobre todo en el invierno. En el verano uno riega más, la planta la baña, no es tan problemático. Y siempre observar que si hay algo así, siempre en otro lugar, para que las plantas no se les pase de una a una. La pudrición negra es terrible porque no solo daña las hojas, sino que la planta entera puede morir. Empiezan las raíces y asciende. Entonces hay que tener mucho cuidado en generar una planta así, y yo la parto, la pongo en otro lugar y veo si la puedo salvar, la intento salvar. Si no, bueno, se termina descartando. En los viveros grandes las descartan, las queman. Productos para combatirlas, como ya sabemos que los hongos se llaman Phytophthora y Phytum, entonces en el prospecto de los fungicidas, que hay muchos, uno busca el Mancozeb es bueno, el Captan es bueno, y una serie de productos. Mamboretá tiene una línea bastante buena de productos hogareños, y bueno, ahí van a encontrar. Por eso les hago hincapié en los nombres que en el apunte están, como para que ustedes visualicen y sepan cómo buscarlo en el prospecto. El segundo hongo, seguimos con la cara. Bueno, acá hay más, sí. No, cuando encontrás así una hoja o una planta así, donde cortás la hoja, además de yo la intento salvar, Pero la que está manchada también. Sí, lo que hago en general es esto. Si yo veo que hay un bulbo que está iniciándose por ese bulbo, bueno, corto. Cuando corto, para sacar ese bulbo, siempre cuando uno corta, sea para hacer un trasplante, sea para hacer... Ahora el hongo que viene, yo se los iba a explicar ahí, pero bueno, se los explico ahora. Cuando uno hace un corte y hay una enfermedad, que el corte sea siempre unos milímetros después, donde uno vea que está sano. Cuando uno corta, va a ver el corte del tallo, y siempre hay aros. Que esos aros estén verdes, que no tengan ninguna manchita marrón, nada. Si está verde, bueno, descarto la parte que estaba fea. Yo le hago un baño de Captan o de algún fungicida que tenga en casa. Yo uso mucho Captan, preparo, la dejo 5 minutos adentro, la saco, la dejo orear, y si estaba mal, las raíces también podridas y feas, corto todo. La dejo orear un día, la vuelvo a agarrar, la espolvoreo todo con canela, que es un fungicida natural, que ya lo deben saber, bueno, todo, las raíces, todo, y la replanto en sustrato nuevo. Y la tengo separada. Y después, una vez cada 10 días, le doy una vaporizada con Captan. Y lo que suelo hacer es no vaporizar solo con un fungicida. Si yo tengo 2 principios activos para el mismo hongo, los roto. ¿Por qué? Porque la planta si no va creando anticuerpos.
Entonces fumigo una semana con uno, a la otra semana con el otro, y con 3 fumigaciones, si la planta no va, no va. Pero con 3 fumigaciones una peste, una enfermedad debería ceder. Entonces, lo que puede pasar, esto es el dumping off, que no se ve muy bien la foto, pero acá el cuello está cortado y el tallo lo encontramos caído. Esto es lo mismo que pasa en las plantulitas que les decía antes. Acá el tallo está totalmente cortado y todo negro. Eso se cae, se llama dumping off. Bueno, esta planta seguramente no tiene solución, se va a morir. Seguimos con el otro. Este es otro caso de podredumbre ocasionada por Phytum. Y es bastante común en los dendrobios. No sé si alguna vez a alguien les pasó que los dendrobios empiezan los tallos a poner así claros. Bueno, en este caso también, todo lo que está feo se corta, se fumiga, y en un caso así, con tantos bulbos, si son 2 o 3 bulbos, puede ser que estemos bien. Si la planta está muy tomada, bueno, hay que sacar al frente de crecimiento, pasarla por el fungicida y ver cómo reacciona. Esto es la gota de exudación que yo les decía. No sé si se ve bien en la foto. Hay una gota de líquido. Si esa gota, cuando uno riega o toca y va a agarrar otro elemento, la transporta a otra planta, bueno, es probable que la otra planta se contagie y se está con alguna lastimadura, algo como para recibir el hongo. Vamos a la segunda. Otro de los hongos que complica bastante el cultivo de orquídeas es el Fusarium. El Fusarium tiene la característica de ir desde la raíz hacia arriba, y lo que hace es tornar los bulbos de color beige. Yo le traje una muestra, ahora se los voy a mostrar. Como característica principal tiene los hongos anteriores que le hablé, la mancha negra, estaban en un rango de los 10 grados a los 20. Este puede adaptarse a más temperatura, puede abarcar más rango de temperatura. Y lo que tienen los hongos, que se los llama oportunistas, porque aparecen en el momento justo que la planta está derrumbada por alguna razón, o bien donde hay una herida, por eso se los llama oportunistas. Y bueno, en el lugar donde ellos pueden aparecer, aparecen. En el caso del Fusarium por la raíz, y provoca en el tallo, cuando uno corta la planta, un aro característico, porque tiene el cuerpo del hongo está formado por células, polifas, que son de color salmón. Cuando entran en la planta por los tubos que transporta la savia, eso se transforma todo en color rojo. Como característica tiene que si uno tiene un Fusarium y corta el tronco, se va a ver un aro más o menos rojizo, amarronado, en el borde del tallo, del pseudobulbo, porque ataca entre la epidermis y la dermis. Entonces se ve bastante clarito. También fungicidas hay y muchos. La planta cuando está así de atacada, y también a veces es complicado. Cuando uno no se da cuenta y ya tiene 4 o 5 bulbos tomados, es complicado. Acá tengo los tallos quedan de este color. Y esto es una catrella. Esto está todo pasado por fungicida antes de traerlo, ¿no? Por supuesto. Esto es una catrella, una Golden Cell mía que tiene como 15 años, y 4 de los bulbos de atrás el año pasado se pusieron así. Yo lo corté. Acá se ve, no es muy difícil a todos, pero bueno, se ve el aro que forma alrededor del tallo. Y eso es la característica más clara, que es un Fusarium y no otra podredumbre. Y los tallos se ponen de este color. Entonces cortar, sacar. Y cuando uno corta estamos en la misma situación que les decía antes, siempre cortar con unos milímetros más. Cuando yo dejo la parte sana, que la paso por fungicida, la herida que le queda es una entrada fácil de hongos, la sello con vela derretida. Entonces, todo ese aro que va a quedar en la parte sana, cuando veo que está bien verde, que no tiene nada, absolutamente nada, lo que hago es caliento vela, bien que hierva, cuidado que no se prenda fuego. Inclusive cuando uno se lo tira a la planta con un pincelito, con una cucharita, hace como un ruido de shh, porque la está quemando, mejor que la selle. Y siempre que la vela, en vez que no quede apoyada, que tome un poco del borde de ese tallo. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y si no se cae muy fácil. Por lo menos que dure hasta que ese tallo quede totalmente cicatrizado. Esos son los métodos que uno puede hacer
cuando aparece una cosa así. Tener en cuenta de sellar bien la herida de la parte sana, descartar la parte, cambiar y por supuesto un sustrato nuevo que esté desinfectado. ¿Y el tallo queda blanco? Sí, si vos lo ves, se pone, yo estaba en la heladera guardada, se pone blando, es muy característico. Y pasa mucho en las catrellas que tienen bastantes años. Aparece, no la mata la planta del todo si son 2 o 3 bulbos. Esta planta es una planta de muchos años, me sigue dando unas flores preciosas y esta parte se la saqué, la cambié y la planta sigue lo más bien. Sí. Bueno, entonces para Fusarium, que se llama así, también hay fungicidas específicos y siempre cuando ustedes abran el prospecto van a buscar Fusarium, así tal cual aparece. No hace falta que aparezcan orquídeas porque por supuesto que nosotros acá no tenemos descripción para orquídeas y lo que yo les estoy hablando es todo lo que yo voy leyendo de Brasil, porque nosotros no tenemos bibliografía, inclusive ellos tampoco tienen demasiada bibliografía sobre las enfermedades que tienen. Entonces vamos tomando un poco y un poco. Aparece el Fusarium en otra planta, bueno, ustedes toman esa dosis para utilizar. Pasamos a otra. Bueno, acá está lo que yo les decía del aro, que se ve así tal cual, se empieza la infección por abajo y van quedando, bueno, esta planta está totalmente atacada, ya tarde el que se dio cuenta, la planta ahí no tiene sentido y no creo que tenga solución porque los bulbos están muy deshidratados. Pasamos al próximo. Acá también se ve, más el aro del tallo, más atacado todavía, todos estos son como se llaman las células, bueno, son lugares donde el hongo sigue en reproducción activa y va tomando todo el tallo. Pasamos a la otra. Este es otro de los hongos que atacan, pero no es de los más comunes. Es una podredumbre de raíz, una podredumbre medio seca. No es la podredumbre cuando uno saca la planta y se encuentra con las raíces todas podridas por exceso de agua. No es lo mismo. No es de lo más común, se las menciono, pero no es que suceda habitualmente. Es raro verla determinada como hongo entre nuestras plantas. Pero bueno, puede, y si las raíces se pudren, por supuesto que la parte superior de la planta, toda la parte aérea, empiezan las manchas, los puntos, y la planta no puede avanzar porque lo que más le falta es su forma de tomar nutrientes y agua. Así que bueno, no es de los más comunes. Sí, en cambio, los dos anteriores que vimos. Seguimos. Bueno, este es un hongo, las rollas son bastante comunes, se les llama óxidos por el color que dan, se dan mucho en rosales. Si ustedes las tienen rosales, en las hojas de los rosales pueden aparecer estas pústulas, es de lo más común cuando uno estudia, en la facultad nos muestran más que nada los rosales. Es un hongo que la característica es que hace pústulas en el envés de la hoja. Cuando uno mira la hoja por atrás, lo que ve y tienen un color realmente muy llamativo, muy anaranjado. En cuanto a la forma de trasladarse, y esas pústulas pueden reventar en el aire, y el aire puede llevarlas y depositarlas en otra planta, o bien cuando regamos, siempre el agua de riego es un punto a tener en cuenta, o el agua de lluvia si es que está al aire libre, porque siempre los hongos la mayoría se trasladan por agua, ¿no? Igual que las bacterias, entonces siempre es a tener en cuenta. Las pustulitas se dan por el lado de abajo, por el lado de arriba empieza a amarillarse en los lugares que coinciden, y bueno, por supuesto que lo que yo hago es cortar la hoja y poner algún fungicida. Para rollas creo que el Captan también sirve. En verdad no me pasó demasiado en todos los años que tengo que cultivo orquídeas, sí solamente en una Encyclia mariae, que apareció la otra roya, que es de color marrón, que aparece mucho en los crisantemos. Por el lado de abajo de la hoja aparecen pustulitas de color marrón, que suele darse con el clima muy húmedo. La roya aparece mucho cuando hace calor y están esas noches de humedad, que está la humedad como muy quieta. Bueno, ahí es un clima característico para este hongo. No se ve demasiado. ¿Cómo se escribe el Captan? ¿Captan? ¿Cómo suena? Con C. Captan. Sí, C-A. Sí, C-A-T. Sí, Captan. Pero ya les digo, no sé si alguna vez les pasó a alguno de ustedes, no es de lo más común, a mí sola me pasó esa vez, pero bueno, a tenerla en cuenta, y si tienen rosales, crisantemos y eso, ahí sí se da bastante.
Así que bueno, a tener en cuenta eso también. Pasamos a la próxima. La anthragnosis es otro de los hongos que es bastante conocida. Suele aparecer sobre todo cuando la planta sufre alguna acción de algo, por ejemplo el sol. Si la hoja se quema con el sol, esa quemadura que tiene es un lugar propicio para que aparezca la anthragnosis. Y la característica que tiene es que forma una mancha que a medida que van pasando los días forma aros concéntricos, y en esos aros, en la parte de arriba de la hoja, que se ve la mancha, en esos aros la diferencia con otros hongos, con otras manchas, es que tiene todos puntitos marrones, y esos puntitos marrones son lo que hace que de ahí salgan las esporas, y las esporas con el viento, por ejemplo, con el agua de lluvia, se esparzan. Entonces, una de las pautas que nos da que es anthragnosis es esos puntitos negros que se ven en esta parte, en esa sequedad. A ver, en la próxima, a ver si tengo una hoja. Sí. Bueno, puede darse en el bulbo también. Este bulbo recibió una quemadura de sol y ahí aprovechó la anthragnosis para aparecer. Puede darse en un bulbo de Cymbidium. Estas manchas son bastante características en las hojas de, por ejemplo, de Stanopea o de Catasetum. Aparecen mucho. Y en esta parte que uno ve seca es donde uno ve esos puntitos negros, que es la forma que tiene el hongo de reproducirse. Otras manchas que da así, les digo porque esto es bastante común verlo. La planta no se muere, lo que uno hace es cortar la hoja y si quiere la fumiga con fungicida, y si no, no hace falta porque es bastante local el hongo. Lo que hay que hacer sí es cortar la hoja, así no queda en el medio y no se sigue esparciendo. Bueno. El hongo que la da es el Colecotrichum, ustedes lo tienen en el apunte, entonces hay muchas variedades de Colecotrichum, están asignadas a Dendrobium, están asignadas a varias especies de orquídeas. Entonces con alguno de los fungicidas que combata la anthragnosis es suficiente, con eso uno le pone uno a la semana y con 2 puestas en general disminuye y bastante. No sé si tengo hojas acá. Sí, esta hoja sí empezó por estar afuera. Esta hoja es una planta que está afuera, entonces con la sequedad del verano la hoja empieza a hacer esto y ahí es probable que el hongo aparezca y que uno vea unos puntitos negros que con otras manchas foliares no se ven. Entonces eso es anthragnosis, que se hace sacar la hoja. Es lo más adecuado, y si quieren no fumigar tanto para no usar tanto. Cortar la parte afectada no. El hoja. Cortarle la punta de la hoja. Ah, sí, también, para no sacar toda la hoja entera. Sí. ¿El casumín sirve para esto o no? Sí, el casumín en general se usa mucho en orquídeas. Los japoneses lo usan mucho, se usa mucho para Paphiopedilum, yo lo uso todo el tiempo y lo uso habitualmente cuando hago algún trasplante, aunque la planta esté sana, le hago una inmersión en casumín y después la... Sirve para pudrición, figura un fitum y figuran bacterias, que es interesante. Entonces siempre que uno compra una planta, no estas que son cultivadas en casa, pero cuando uno compra plantas que vienen de afuera o del norte, bueno, hay por ahí una vaporizada con casumín que tiene como característica ingresar al cuerpo de la planta muy rápidamente. Ustedes le van a poner y van a ver que se seca enseguida. La planta lo incluye en su savia rápidamente, siempre cuando ponen un fungicida o un insecticida que la planta esté regada. Sobre todo si los insecticidas o fungicidas son sistémicos, que el Captan es un fungicida sistémico, la planta lo absorbe por la raíz o por los estomas, entra y circula en su cuerpo. Hay otra serie de fungicidas como por ejemplo el Cineb, que es el azul. Antes se usaban mucho los japoneses, grandes cultivadores de acá, como Yamanouchi, eso uno compraba una cartilla, estaba toda azul las hojas. Bueno, eso es el Cineb, que lo que hace es matar por contacto, a diferencia del sistémico. Volviendo a la combinación de venenos que les decía antes, lo ideal es combinar un veneno sistémico con uno de contacto. El Mancozeb, que es otro que se puede conseguir, sirve para combinar con el Captan, porque uno hace una cosa y el otro otra. Entonces eso ayuda bastante en situaciones extremas o
Pero el casumín sí se usa y mucho. Lo que no tiene es una amplia cobertura. Pero la casumina es buena, da buen resultado. Bueno, seguimos, pues si no me voy a... Vamos con la próxima. Otra de las más comunes que aparecen es la botritis cinerea, que se le llama moho gris. Habitualmente aparece cuando la humedad está como quieta, por eso les decía la importancia del movimiento de aire. Nosotros encerramos las plantas en un vivero cuando en la naturaleza, en la zona donde ellas viven, están al aire libre. Sean inviernos secos, sean inviernos lluviosos, siempre hay viento, hay aire. Nosotros en un lugar encerrado es difícil a veces poder lograr que esas condiciones sean parecidas. Por eso les contaba lo del ventilador. Mucha gente me dice, pero el ventilador en invierno, el ventilador tiene que estar las 24 horas. Tiene que mover el aire, pero no fuerte, tiene que ser un movimiento delicado. ¿Por qué? Porque en un caso así, donde es un hongo que lo que hace es poblar, empezar a colonizar la flor, empiezan por la flor, siempre. En las hojas es más raro. Sobre todo se da en esos productores o en esos viveros que podemos tener en casa, que están cerrados y que están fríos y húmedos. Entonces, aparecen las manchas en la flor, o en épocas en donde llueve mucho y hay mucha humedad de ambiente, las flores afuera también se manchan y puede aparecer la botritis. Y lo que tiene es que a medida que va avanzando, va tomando toda la flor, y acá no se nota, pero esto tiene un tinte de color ceniza. Esas cenizas son todas las esporas del hongo que cuando el viento aparece se distribuyen por todos lados. Y como característica, este hongo, por ejemplo, puede permanecer 1 o 2 años en el material que tenemos en el piso sucio. Entonces siempre es indicado limpiar el lugar donde están las plantas. No si es en la naturaleza, porque en la naturaleza el aire es normal en general. Pero en los lugares cerrados siempre es bueno que no haya restos de plantas, hojas que hayan caído y uno se olvide y las deje por ahí. Porque esos lugares, esas hojas que están y que pasan 1 día, 2 días, 1 mes, 1 año, eso es un caldo de cultivo para que el hongo deposite una espora que se va a adormecer y va a eclosionar cuando el clima le sea favorable, el invierno siguiente, por ejemplo. Entonces, es un hongo bastante dañino y bastante común en las orquídeas, sobre todo para los que tenemos venta de plantas, hay que tener bastante cuidado. Y por eso el movimiento del aire tiene que ser suave, porque si fuera muy fuerte, las esporas volarían. Entonces que sea un movimiento siempre suave, que el aire se renueve, que cambie la humedad, que la humedad vaya circulando, que si no hay estufa el aire mueva aunque esté frío, y que no quede esa humedad estancada, que es lo más peligroso. Siempre la humedad se va haciendo por escalones, y donde llega la flor, que está muy frío y húmedo, ahí aparece. Así que bueno, esa es botritis cinerea, figura así como botritis en los prospectos de los fungicidas. Seguimos con la otra. Acá hay más muestras. Esta es una glundi que está afuera, inclusive, y cómo puede manifestarse. Eso en general se da, y las catrellas se da cuando están al aire libre y llueve mucho, mucha humedad. Entonces puede aparecer esto. A veces no hace falta combatir con veneno. Uno puede cortar la flor, descartarla, y si la planta sigue lozana no hay que fumigar tanto. Así que bueno, esas serían las características. Seguimos con la próxima. Otra de las manchas foliares que es bastante común es la cercospora. La cercospora se manifiesta. Es bastante a veces complicado determinar qué hongo es. Por eso les digo que basta uno saber los nombres como para buscar en un prospecto. Porque la cercospora es bastante parecida a la anthracnosis, si uno lo ve. Porque la anthracnosis también da estas manchas. Entonces a veces es difícil. La característica, y bueno, si hace frío, es común que puedan aparecer manchas en las... Ahora les voy a mostrar mi agradezco un viejo que se las viene
mi vivero es frío y hace 22 años que lo tengo. Tiene hijos y todo, es una planta grande, pero bueno, las hojas lo manifiestan de alguna manera. Yo la fumigo como preventivo cuando va a empezar el invierno, siempre le hago fumigaciones y en general con las plantas que son susceptibles, que yo conozco que son susceptibles, les hago una fumigación preventiva de 2 puestas. Y después las repito cuando termina el invierno. Siempre trato de hacer eso con las plantas susceptibles. Las que son sanas no fumigo como preventivo. Entonces aparecen manchas en la parte de arriba de la hoja y después se trasladan abajo. La característica es que la mancha se aplasta y queda deprimida y queda negra, queda oscura. Suele aparecer con el frío, es un hongo de todo el mundo, es bastante dañino con las orquídeas y aparece bastante. Esta es la hoja que yo les traje para que vean cómo son. Ay, perdón que tengo que prender la. Acá les mostraba una hoja con antragnosis, que la mancha es así de característica. Y si uno la mira con detenimiento, está llena de puntitos negros. No sé si lo llegan a ver, pero está lleno de puntitos, no, por eso, de puntitos negros. Esto es como para diferenciarla de esto, que es una cercospora. Y esto es la cercospora que apareció por el frío, porque el vivero es frío, el agrietón es grande, tiene muchas hojas, pero bueno, yo trato de controlarla, no lo mató, florece, sigue adelante, pero las hojas se deslucen, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente, si uno la mira, la mancha es deprimida, en el centro se hace finita. Esto es bastante común también. Los fungicidas funcionan, dan resultados, yo los fumigo con Captan siempre y hasta ahora... Mostrámela por acá. Sí. Vas a ver que está deprimida en el medio. Si la tocas así, es más... Y esta es la otra. Esto es antragnosis. Es transparente. Sí, pero si la mirás de cerca, está llena de puntitos. Por eso se las elegí, porque está toda llena de las esponitas. A ver qué más tengo acá. Y esta les voy a contar también que es otra cercospora. Esta planta es un híbrido de Schomburgia con... Igual después el que las tocó se lava las manos antes de tocar las plantas sanas. Yo igual están desinfectadas, ¿no? Por supuesto. Esto es un híbrido de Schomburgia con Epidendrum. Con Epidendrum Schomburgia. Estaba divino. Pero vino, Miguel me dice, qué planta hermosa, me la había separado para mí, había quedado ahí en el medio del vivero. De un día para otro, las hojas, pero de un día para otro, aparecieron. Ahora ya lo tomó, pero aparecieron con unos círculos, todos por arriba. A ver si hay más fotos de cercospora, me parece que hay una foto que se ve. Y se derrumbó totalmente la planta. Eso fue en esos días que... No, entonces no, déjalo ahí, no importa. Eso fue uno de los días estos que bajó tanto la temperatura y evidentemente era recontra susceptible. Bueno, le saqué todas las hojas, lo dejé peladito, tiene las 4 cañas lindas, pero estaba impecable. Y las manchas empezaron como aros, marroncitos, y en 2 días hizo esto y se cayeron. Bueno, las fumigué. Pero con esto les quiero decir que uno quiere tener todas, pero las que son susceptibles al frío, y yo soy cabeza dura porque me encantan, entonces intento, pero bueno, pasan estas cosas. La planta no se va a morir, pero quedó totalmente pelada y estaba impecable. Se los digo como para que sepan que, bueno, nos pasa a todos esto, ¿no? Por supuesto. Otro de los hongos, seguimos con la otra y ahí tengo unas hojas también. Estos hongos, las pilosticas también son manchas, totalmente diferentes a las otras. También se dan por la parte de arriba de la hoja, se deprimen en el medio y tienen un halo claro alrededor. En las bandáceas es bastante común y la forma es alargada y si uno las toca tiene todos los acerbulitos, todos como puntitos más duritos, que es donde van a eclosionar las esporas y se van a esparcir. Cuidado con el agua de riego. Esto es una banda y en mi banda vieja también de unos juegos de muchos años, yo hubo 4 años que no le pude dedicar mucho tiempo a las plantas, apareció esto. Tal cual así se los estoy mostrando. Si uno los toca se siente que son ásperos porque está lleno de esos lugarcitos donde el hongo forma sus esporas para reproducirse.
Esto eclosiona y si el ambiente uno riega y no se da cuenta que hay plantas que lo pueden susceptibles, la atacan. Entonces, cuando vean estas marquitas, ojalá que no, pero si alguien tiene una banda y pueden aparecer estas marcas así, se llama pilostica, es bastante común. Es difícil de erradicar de la planta y es probable que la planta no se llegue a morir, pero sí es como que avanza hacia arriba y bueno, yo la fumigo mucho con Captan, le intercalo Casumín y Mancozeb, con las tres cada tanto y ahí está. Pero bueno, la planta dejó de florecer hace unos años. Yo unos años que no las pude atender tanto y bueno, las cosas aparecen. Así que la pilostica acá en vivo y en directo en una banda, esto es lo más común, suele aparecer bastante en ellas y cualquier cosa ya saben lo que es. Escuchame, Sí. es que no quería verla. Ah, sí. Después lávese las manos. ¿La puedo pasar para que la vean otra gente? Sí, yo les pasé. Yo uso mucho el Isoform también, como fungicida. Eso lo aprendí en el INTA de Misiones, me lo enseñaron, se usa para diluido como desinfectante. Y sí, el Isoform. El verde. Sí. El aerosol inclusive, a veces cuando estoy apurada y no quiero preparar fungicida, rocío la planta. No la planta, la parte aérea. Los tallos por abajo, las raíces, cuando trasplanto de lejos. ¿El líquido? Sí, también puede ser diluido para pulverizar. Yo no lo uso para pulverizar, lo uso como para tenerlo para desinfectar macetas. Lo preparo y desinfecto las macetas. Si no tengo lavandina, uso el Isoform, da el mismo resultado, es bactericida y fungicida. A mí me habían dicho del espadol también, ¿puede ser? También puede ser. Yo el Isoform lo sé, lo aprendí con el INTA, que bueno, es como una cosa seria cuando a uno le dicen algo, entonces lo aprendí de ahí y lo uso. Realmente da ¿Y resultado. cómo es la dilución? Yo uso el aerosol más que nada. La dilución, viste que el 9 de hongos y bacterias, ese. y la dilución la podés hacer como dice el envase, que es para nosotros, es lo mismo. Entonces puedes sumergir las macetas ahí, todo, las piedras. Yo cuando reuso, no sustrato porque no lo reutilizo, pero las macetas sí las reutilizo. Y las desinfecto con agua y lavandina, las sumerjo y las dejo, o con agua y Isoform. En la dilución que dice en el frasco. Y en el aerosol lo uso cuando estoy trasplantando las tijeras, por ejemplo. Tengo un soldador que las quemo, pero a veces en el apuro uno puede olvidarse. Entonces tengo el Isoform ahí, las tijeras, planta que corto, planta que la tijera pasa. Las raíces yo les pongo a veces. Yo les cuento mi experiencia. No tomen las cosas. Yo no soy de decir, usen esto, que yo lo uso, me da resultado, se los cuento como para que lo sepan, lo aprendí allá, en el INTA de Misiones, me lo enseñaron. Bueno, de las pilotitas entonces eso, da paso. Ahora, Con el Isoform todavía es el invernadero. bueno, de los hongos que hablamos, terminamos con los que son más comunes para tener en cuenta. Siempre cuando ustedes fumiguen, esto se los digo, porque yo tuve malas experiencias, tanto con los insecticidas que vamos a ver para los bichos, como con los fungicidas. Se ponen guantes, se ponen máscara, y no es exagerado taparse todo el cuerpo. No es exagerado. El dimetoato no lo usen, se prohibió hace mucho tiempo, se sigue vendiendo, no se tiene que usar. El dimetoato es un insecticida, acaricida, sistémico. Y penetra no solamente por la piel, sino que penetra al oler y al estar preparando el veneno. Tuve 2 intoxicaciones, casi más me muero, literalmente, para hospital. Y entonces, cuando fumiguen, siempre usen guantes, nunca digan, y eso me pasó un día que vi una planta, me desesperé y la fumigué así nomás, casi más me muero. Estuve 2 días, suelo de todo. Entonces, tengan cuidado. Se ponen guantes, manga larga, la piel, unas lentes que abarquen bastante. Ahora que usamos mucho barbijos, y con cuidado, con precaución, sobre todo con los insecticidas. Y el dimetoato no lo usen, porque no se debe vender más, es muy tóxico, hacen muy mal al medio ambiente, así que simplemente ¿Perdón, para... ¿tiene un nombre comercial o Se usa pues, como dimetoato, se vendía. Yo creo que todavía lo he visto en las agroquímicas. Porque para los insectos tenemos venenos que salieron después, que son
venenos sistémicos y de baja toxicidad para nosotros y para el medio ambiente, entonces mejor dejar de usar esas cosas. En cuanto a los virus, se los digo rápido para no perder mucho tiempo ustedes. Los virus atacan las orquídeas, sí, las atacan, sobre todo ingresan por mal cuidado de nosotros, por mal manejo de los cortes, entran cuando uno es descuidado, cuando todo esto que estamos hablando no lo hacemos, y sobre todo por algunos insectos como las arañuelas que pican la hoja y hacen una abertura para que si uno utiliza algo infectado pueda invadirlas un virus. Nosotros no tenemos en nuestro país poblaciones de plantas con virus. A veces se ven las catlillas muy viejas, que uno ve la flor y en la flor se ve todo como un variegado que no es el híbrido. No sé si me entienden. El híbrido puede ser de tal color y aparece todo un variegado, todo así muy escabroso, que sí es un virus. Son virus en mosaicos, son virus se llaman en puntos. En los Cymbidium también hay uno de los mosaicos del Cymbidium, lo que da es la hoja amarillenta, pero con un amarillo, no sé si en la próxima está, ahora nos vamos a fijar. Acá está, esto es un Cymbidium, pero la foto no se ve bien. Da como un mosaico, un amarillo que no es el amarillo que se pone amarillo porque le faltó agua o porque la hoja está vieja. Da como todo un escalonado en todas las células, que uno lo ve y algo le llama la atención. No es el amarillo común, pero tampoco es común de verse acá en nuestro país. Y esto también se puede ver en Phalaenopsis y en Cattleyas. En Cattleyas bastante. Por suerte no tenemos, salvo algunos híbridos viejos que pueda aparecer. Si uno tuviese una planta con virus, en otros países se queman, se tiran. Si la planta está bien, se desarrolla, porque a veces florecen y conviven con ellos y no se van deteriorando con el tiempo. Uno la tiene separada porque en realidad el virus no se contagia por salpicado. El virus solo se contagia si un bicho lo pica la hoja o el lugar donde está infectado, un insecto como un ácaro, un arácnido como un ácaro, y va a una hoja sana. Entonces sí puede producir el contagio. O nosotros con la tijera cortamos, sobre todo sin darnos cuenta, uno corta la planta sana y ahí puede infectarse, pero no es de lo más común. Dan dibujos muy específicos, muy característicos, son raros, son manchas en las hojas que uno las ve y dice, sí, gracias, son raras, es algo que a uno le llama la atención, pero bueno, para tranquilidad no tenemos poblaciones con virus en nuestro país, al menos así que uno pueda, ahí está, más cantidad. Ven que dan como unos dibujos muy característicos, muy raros son. Si uno los ve la flor, así es como un variegado que aparece pero muy desprolijo, no es algo que se repite en la flor, que tiene una armonía, es muy desprolijo. Entonces bueno, eso es característico de los virus. ¿Y cómo se cura? Los virus en realidad no tienen cura, lo que se hace es en laboratorios muy especializados, es todo un tema de células y de meristema para sacar el virus, pero es algo sería costosísimo y realmente no, salvo que sea un clon, que sí lo hacen los cultivadores que tienen en los países de avanzada, que tienen un clon donde una planta es infectada y la quieren salvar, pueden intentar hacerlo, pero bueno, es una cuestión muy delicada y no llegan a veces a curarse. Nuestras queridas y amadas cochinillas. Sí, todos las reconocemos, son tremendas, ¿no? Bueno, ¿qué decirles de ella que ustedes no conozcan? Ahí están las variedades de cochinillas que hay con caparazón y sin caparazón. Puede haber cochinillas pardas, marrones claras, marrones oscuras, las cochinillas algodonosas. En general son bichos sumamente inteligentes, entre comillas, porque aprovechan todas las situaciones de la planta donde ellas pueden colonizar. Es impresionante porque en otros países, no en este, hay colonias
de hembras que se reproducen ellas solas. Tiene un nombre en la biología, que logran reproducirse ellas solas sin los machos. Partenogénesis. Sí, yo no sé si es, sí, yo soy profesora de biología, a veces no les quiero agregar demasiados términos, pero bueno. Entonces, en otros países, como en Estados Unidos, hay colonias de esas cochinillas que logran ese tipo, así que tienen una forma de invasión terrible y son realmente muy difíciles de erradicar. No hay planta que no tenga una mancha de cochinillas. Yo estoy criada en un vivero de plantas ornamentales de toda la vida, mi papá tenía vivero, íbamos a comprar plantas y había viveros de plantas que ya se sabía que eran características de cochinillas. Es imposible erradicarlas, uno las controla. Y hay plantas que sí, que se curan, pero bueno, una vez que aparecen es como que hay que estarle siempre atrás. Insecticidas hay muchos, yo uso mucho Imida y uso mucho uno que se llama Applaud, que lo que hace es cortar el ciclo de crecimiento de las cochinillas. Ellas tienen un ciclo de adultos y un estadio de ninfas, de larvas. Entonces lo que hace es cortar el crecimiento de esos estadios. Es muy bueno, da muy buen resultado. Hace muchos años me lo recomendó Violeta Sokawa y la verdad que lo uso porque lo intercalo con la Imida, que también es buena, que no es tan tóxica después de mis intoxicaciones. Ella por eso me recomendó el Applaud y uso los dos. ¿No puedes Y deletrear? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? El Applaud, que viene en un sobre y se diluye, es un polvo muy volátil. Y después, bueno, que mucho más de decirles que las cochinillas, ya sabemos todos, se meten en todas las endijas, bueno, hasta están las cochinillas de raíz que en otra foto están. Lo que hago es limpiarlas, yo las uso alcohol puro directamente antes de fumigar. Si hay una planta que encuentro en el tumulto de plantas, no es que uno es descuidado, es que a veces no las ve. Entonces por ahí uno la encuentra y ya está muy afectada. Bueno, con un pincel, un cepillito, algodón, papel blanco, lo que ustedes, cepillo de dientes, lo que quieran. Yo agarro alcohol puro, jabón blanco, si está muy complicada la lavo toda con una esponja abajo del agua, la dejo toda blanca un rato y después la enjuago. Y lo que suelo hacer directamente con alcohol, la saco y después sí viene la fumigación. No es que la fumigo con toda la colonia en la planta, trato de sacar todos los bichos primero y después fumigarla. Y le hago 1 o 2 fumigaciones o 3 intercalando los venenos, ¿no? Como les decía antes. También hay venenos, la Imida es un veneno sistémico, la planta lo envía por la savia. Los venenos de contacto, como era el dimetoato que yo les hablé antes, hay otro que se llama mercaptatión, que también es bastante tóxico, pero menos toxicidad. Uno lo que puede hacer es, si está muy atacada, bueno, entonces primero la lavo, compro mercaptatión, lo ayudo con aceite emulsionable, que el aceite de emulsionable lo que hace con las cochinillas es crearles, y con todos los insectos, crearles una capa que no los deja respirar. Entonces, si no es un insecticida directo porque la mata, lo que hace es que no le permite respirar y los bichos se mueren. Es una forma menos tóxica de combatirlas. Yo lo utilizo también. Por supuesto que no se fumiga de arriba de los 28 grados. Nunca. Porque arriba de los 28 grados la planta, las células de la planta pueden sufrir mucho y pueden dañarse las hojas. Cualquier planta, no solo las orquídeas, sino las ornamentales también. Si son días muy cálidos, por arriba de 28 grados, no fumiguen. Siempre se fumiga o de mañana temprano o de tardecita. Si es un veneno sistémico, sobre todo de tardecita, porque los esporos de los estomas de las hojas se abren. Entonces fumigar de tardecita es mejor porque absorbe el veneno si es sistémico. Y bueno, y combinarlos. Volviendo al aceite emulsionable, da resultado. Ayuda, yo lo mezclo con el veneno, ayuda mucho y teniendo la precaución de cambiar la dosis de invierno a verano, en verano se usa menos, en invierno se puede utilizar un poco más. En verano yo uso 10 mililitros, que es una cucharada sopera en 1 litro de agua. En invierno uno puede poner 15, hasta 20, sobre todo en las catrillas unifoliadas, que son bastante propicias y muy duras, uno lo puede usar.
si no quieren meterse con los venenos, porque es de baja toxicidad, entonces uno lo puede manejar más tranquilamente, ¿no? Bueno, eso es lo que hago yo con ellas. ¿Qué más explicarles? Que ya todos la conocemos, sobre todo en las hojas, también en los oncidium, que se meten debajo de las hojitas laterales, a veces están metidas adentro. Hay que ponerse con los lentes, sacar todo y limpiar todo bien a fondo y después fumigar. Pasamos al próximo. Ahí vemos distintos tipos de cochinillas. Aquellas se suelen dar bastante, no sé si ya les habrá pasado, en las enciclias, en los oncidium aparecen estas bien marroncitas, bien pardas, cómo infectan las algodonosas bien metidas en los dobleces de la hoja. En las hojas teretes son tremendas porque vienen el plieguecito que queda. En las catrellas se meten bien donde inserta la hoja y puede llegar a matarla, ¿no? La señal es la manchita amarilla por arriba de la hoja que uno ve siempre. Van a ver que algunas de mis plantas tienen esas manchas, bueno, están fumigadas, pero es inevitable que alguna laelia o alguna catrella siempre pesque alguna cochinilla. Ojalá no las hubiera. Y estas son en la raíz, que ahí se ven blancas agarraditas a las raíces, ¿no? Entonces ahí hay que lavar todo, siempre las raíces son más delicadas, ahí no se pueden fregar ni nada, hay que cuidarles bien las puntas de crecimiento, entonces las sumergen en un poquito de insecticida sistémico y la dejan unos minutos. Bueno, cochinillas, entonces ya estamos. Acá hay, bueno, más daños producidos por ellas, cómo dejan las hojas marcadas. Esta es la marquita que siempre nos avisa que los pseudobulbos de las catrellas que son surcados, sobre todo las unifoliadas, que se suelen meter bien en esos surcos, y las bifoliadas, de mi experiencia, son más propicias a las cochinillas que las unifoliadas a veces, y más delicadas porque los tallos los pseudobulbos son más finos y muy surcaditos, entonces bueno, hay que estar más atentos, tener todas las precauciones, bueno, limpiarlas, no hay otra solución. Pulgones, otros de los insectos, las varas de los pimpollos, las varitas finitas de los oncidium siempre aparecen, hay épocas características, y los que observan el cambio climático, cómo tiene que ver con las plagas y cómo las plagas perduran en el tiempo físico del año, digamos, porque siempre se adjudica una temporada, ¿no? Uno dice, bueno, mosca blanca en el verano, arañuelas en el verano, y es increíble como uno observa y va viendo cómo las plagas se van ampliando la época en que atacan. Y con los pulgones pasa un poco eso, que a veces hasta todo el año los brotes de las ollas carnosas que cultiva Miguel son exquisitos para ellos también. Y los amarillos que los tienen, ¿cómo? En los pimpollos de las rosas, los rosales también, es tremendo. Siempre agarran los pimpollos. Los pimpollos, en la porque parte son, de abajo de los pimpollos. Claro, son zonas ricas, sabrosas, las orquídeas tienen nectario fuera de la flor, entonces todas esas zonas sabrosas, ellos aparecen y lamentablemente se asocian con hormigas, y las hormigas lo que hacen con las cochinillas también, porque con las cochinillas también se asocian con las hormigas las trasladan a otra planta. Y lo que no les dije de las cochinillas es que también al picar la hoja, porque son succionadores, lo que hacen es emitir azúcares a veces. Esos azúcares atraen a los hongos, en especial la fumagina, y es característico de los jazmines, del Cabo. Aparecen siempre, la cochinilla por debajo, la fumigina por arriba. Y en algunas orquídeas muy avanzadas, como alguna catrella bifoliada, a mí me ha pasado de esos años que no les pude, en una boringiana alba que tengo, ver la hoja toda negra. Claro, no me había dado cuenta, estaba llena de cochinillas, y al matar, o matás una cosa o matás la otra. Matás las cochinillas, el hongo desaparece, uno lo limpia y ya está. Entonces todos estos bichitos que son succionadores y que lastiman pueden atraer aparejadas otras cosas. ¿Cómo los combato? Y la verdad que poner veneno para los pulgones, yo agarro una esponja suavecita con agua y bien jabonosa y los arrastro. Ya cada vez quiero usar menos venenos, no solo por el ambiente, sino porque no pasé buenos momentos. Entonces trato de buscarle las soluciones. Y el agua con jabón uno lo saca, puede preparar soluciones con ajo,
que también se hacen test de ajo, se dejan enfriar, se les puede mezclar jabón blanco rallado y alcohol. Uno hace un cóctel explosivo, lo pone en un pulverizador bien coladito y puede servir tanto para pulgones como para cochinillas, por lo menos para apaciguarlos, ¿no? Hay miles de recetas de esas que ustedes las deben saber también. Así que bueno, pulgones, sepamos eso, que puede haberlos de muchos colores y de muchas formas. Están estos redonditos que también suelen aparecer, no son tan comunes. Los más comunes son los amarillos, por lo menos yo es lo que más veo, ¿no? Así que empezamos. Pulgones en las flores, que les encanta porque son la parte más blandita y más rica. Y siempre, por lo menos de mi observación en mi vivero, en mis plantas, aparecen los amarillos y a veces los más oscuros. Seguimos con otro. Otro de los insectos que es bastante problemático son los thrips. Y los thrips lo que tienen de característico es que es un insecto, quizás no lo vieron nunca, se ve mucho en los viveros, en los lugares de los invernaderos, en las flores. Es un insecto alargadito, que lo que hace primero que todo ataca la flor. Puede aparecer en la flor y puede aparecer en las hojas nuevas de las plantas, sobre todo las plantas que tienen hojas acintadas, como los híbridos de Oncidium o híbridos de Miltonia, las colmanaras. Las hojas, si ustedes observan, cuando salen plegadas y después se abren. En ese plegamiento y en el verano, donde hace calor, el verano para los insectos es mucho más característico, que donde aparecen más fácilmente que en el invierno. Y los veranos esos calurosos no solo tenemos las arañuelas, sino que aparecen los thrips. La flor es muy visible porque si uno no ve al insecto, lo que hacen son canales en la flor y la dejan absolutamente toda marcada. Acá no, por ahí la distancia no lo ven, pero acá está todo marcado el borde, queda como con un tinte así medio, no plateado, pero así con un color diferente a lo que es la flor. Una vez un japonés que cultiva me enseñó que para fumigar las flores, porque a mí me ha pasado en verano, porque el vivero nuestro no es un vivero grande, es un vivero chico, y pueden aparecer estas cosas, sobre todo en esos días calurosos, que estoy atenta siempre a ellos y a las arañuelas. Que se disuelve 1 centímetro de imida cuando aparece y se le agrega una cucharadita de azúcar y la flor no se mancha. Y realmente me dio resultado. ¿Por qué? Porque cuando van abriendo las catrellas, que uno las tiene para vender y aparece un thrips, es terrible como marcan la hoja, no se puede, la flor no se puede vender. Si atacan las flores, lo que se hace es dividir 1 centímetro de imida más una cucharadita pequeñita de azúcar. Y con eso se fumigan las flores. Y realmente no las mancha, porque si no los insecticidas, ahí se lo ve. Es muy finito, larguito. No sé si es habitual, a lo mejor por las zonas, no sé, allá en Escobar hay bastante. Y yo tengo que estar bastante atenta a esto, porque en primavera, ¿cómo? Es uno de las insecticidas, imida. En primavera suelen aparecer y bastante, entonces siempre estoy atenta a ellos. Tengan en cuenta que en las hojas acintadas, si aparecen marquitas, cuando están saliendo, cuando uno abre la hoja, hacen una marca en forma de V, con la forma de picar. Y si no en las flores, que es lo más característico. Entonces, si aparecen, bueno, pues si hay en las flores, si uno quiere seguirlos, aparte se reproducen, entonces hay que matarlos, porque hay que combatirlos. La forma es esa y no daña la flor. Ténganlos en cuenta, no sé si los conocen, si alguna vez los vieron, allá en Escobar es bastante característico. Será porque es una zona a lo mejor de muchos cultivos. Como que Es como si fuera, es un bichito alargado, muy pequeñito, pero alargado, muy alargadito. Y es muy diferente a lo que es un pulgón y a lo que es una cochinilla. Es bien característico, y más a una arañuela, que es un ácaro que es redondo, diferente, ¿no? Los tenteconis nosotros no tenemos plaga, es una plaga brasilera donde allá hace bastantes estragos. Es un coleóptero que pica y hace como cuevitas adentro de la hoja. A mí me pasó comprar alguna planta para mí, para mi colección, en el norte, y que viniera con hojas así. Y me llamó siempre la atención, bueno, lo estudié, lo aprendí,
insecticidas los combaten sin problema. No es una plaga, una plaga entre nosotros muy común, pero sepan que nosotros vamos, nos trasladamos, compramos acá, compramos allá, que si aparece algo de eso, bueno, una fumigada con algún insecticida de contacto como mercaptatión le viene bien para matarlos. No es de las plagas comunes acá, no se ve. Pero bueno, a mí me pasó en una laelia gueldiana que compré en el norte, que viniera con una hoja así. Bueno, y los últimos serían las arañuelas, que es otra de las plantas, de las plagas bastante complejas. Las arañuelas no son insectos, son ácaros. Los insectos tienen 3 pares de patas, los arácnidos tienen 4. Las arañuelitas son redonditas, pequeñitas, puede haberlas rojizas, puede haberlas de otro color. Son sumamente dañinas, sumamente dañinas. En verano, en la sequedad del verano, en esos días que son terriblemente secos, que hace 40 grados, que no vuela una mosca, y si tengo unos tomates ahí plantados, tremendo. Tomates, azaleas, las azaleas japónicas también suelen tener, y de las orquídeas, de mi experiencia, Dendrobium, Dendrochilium, todas las hojas que son largas, lanceoladas, tremendo, es como un parque de diversiones. Uno lo ve, ¿por qué? Porque la hoja se empieza a transformar de color y se pone plateada, tiene como un tinte, ahí yo les traje. Después uno la fumina, pero la hoja queda dañada. Le comen la carne y queda Sí, pican, la brillosidad. son succionadores, y el problema es que con esa picadura ahí pueden contagiar. Si picaron una planta que tuviese virus, por ejemplo, pueden pasarle el virus a una planta sana. Y lo que hacen es dejar la hoja por arriba así. Las busca, las mira y no ve, pero ve las exudas, los caparazones que cambian y van creciendo y se mudan de hoja en hoja. Entonces, pero ya no están. No, mejor combatirlas. Los acaricidas creo que es el Mamboreta ava, es avermectina, es característico, no hay quien no tenga arañuelas, si tiene estanopeas, dendrochilium, dendrobium, los dendrobium todos. Las cattleyas no es tan común, pero todo lo que es de hoja cintada y suave es bastante común que aparezcan. Las rosas también. También. Las plantas ornamentales son en verano, es tremendo. Las azaleas se ponen todas de verde clarito, que no es clorosis, sino que son las arañas. Bueno, métodos de cultivo, métodos de combate, la vermectina, por un lado, y después otra forma que se hace es humedecer el lugar. En verano, en el mantenimiento, digamos, general de lo que es el vivero o el cultivo que uno tenga, ¿qué hace uno para levantar la humedad? Moja el piso. Lo mojas 1, 2, 3 veces. Nosotros tenemos esos días secos de muchísima, que la humedad está casi en 20, es tremendo, porque realmente es bien propicio para ellas y malísimo para nuestras orquídeas. Entonces, yo en el vivero lo que hacemos es mojar el piso, una vez lo inundo directamente, que quede inundado el piso del vivero, y lo suelo hacer, si la temperatura está muy alta y muy seca, lo suelo hacer 3 veces. Otra es mojar bien las plantas, mojando las hojas, tanto en los cultivos comunes como el tomate. La humedad, que ellas escapan a la humedad, ellas aparecen con el verano y con el tiempo seco. La humedad no les gusta, por eso las poblaciones disminuyen, ya en el otoño desaparecen. Entonces, bueno, otra de las formas sería mojar un poco las hojas, que en el verano ya no es tan complicado para las orquídeas, y mantener el lugar húmedo. Y después, bueno, limpiar, sacar las hojas y fumigar. Discúlpame, ¿el Sectisol nos sirve para fumigar? No sé el principio activo. Es una Ivermectina. Bueno, sirve. Son tremendas, hay que variarle los venenos. Y nunca fumigar por fumigar, eso es otra característica. Yo soy medio fácil, las plagas y las enfermedades me encantan, las estudié hace mucho y siempre que me llega algo para leer trato de leerlo. Nunca fumigar como nosotros no tenemos que tomar antibióticos por tomar, porque las plantas van creando y el problema es que después uno fumiga y dice, pero este veneno no me da resultado, pero no sirve para nada. Y no es eso, lo que pasa es que uno dice, hoy voy a fumigar, y fumigo todo. No hace falta, si las plantas no muestran, porque los insecticidas, algunos, y los fungicidas no son preventivos.
son curativos en el momento. Los que son sistémicos por la savia y los que son de contacto por contacto. Por ejemplo, de los fungicidas que hablamos antes, el azul, el que yo les decía, el Cinet, ese antes se usaba como preventivo y se usa como preventivo. Y el Captan también. Pero si pueden evitar de fumigar, si la planta está sana, no fumiguen. Fumiguen solamente cuando hay alguna característica, ¿no?, que aparezca para hacerlo, para que la planta no se haga resistente. Bueno, en líneas generales creo podría hablarles más de los caracoles y un montón de cosas, pero ya nos vamos por otro objetivo. Gracias por el tiempo, por la paciencia. Sí, seguramente que sí. Bueno, yo aquí tengo un apunte que nos dejó Gabriela.